el, di- entonces aquí tenemos el directorio de aseguradoras asociadas. El día de mañana, algún trabajo, alguna dirección, algún teléfono, buscar trabajo. Entonces aquí van a tener todo el directorio de las compañías de seguros. Estas compañías conforman el mercado asegurador. O sea, hay campo de trabajo para todos en seguros. Después lo mismo, si el día de mañana quieren trabajar en bancos, hay la Comisión Nacional Bancaria. Tiene también su sitio y tiene también todos los bancos para que ustedes vayan teniendo un panorama general de lo que hay. Después viene menú. Al darle el menú, nos presenta, ¿no? Comités que existen, documentos que existen, educación financiera y sitios de AMIS. Yo les mando a veces noticias de prensa de seguros que vienen de AMIS. Entonces, de aquí es de donde me llegan. Entonces, para que ustedes vayan leyendo, vayan viendo, aunque sea el encabezado, que de autos, que de afores, que de pensiones, que el seguro de vida, que el seguro educacional, todo lo tengan donde verlo, donde conocerlo, ¿no? En los comités es importante que sepan que hay comités, vean todos los que hay. En todo lo que se menciona, el actuario puede tener cabida de trabajo. O sea, ahí podemos trabajar en cualquiera de todos esos comités. Para trabajar dentro de esos comités, ustedes tienen que estar trabajando primero en una compañía de seguros. Y dentro de la compañía de seguros pedir que te manden o que te inscriban para que cuando haga una junta el comité correspondiente, tú estás interesado en accidentes y enfermedades, es el primero. El segundo, en administración de riesgos, ¿no? Y función actuarial. Ahí puedes tú también participar. Puedes participar en lo relacionado con el seguro de autos. Capital humano y recursos humanos generalmente no es un campo nuestro, es campo de contadores, de administradores de empresas, ¿no? Pero ahí se tratan asuntos del personal de todas las compañías de seguros, o sea, qué problemas, qué beneficios, qué sueldos, qué logros, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo de comunicación y relaciones públicas. Esos dos, pues hay que, con toda honradez, ahí no tenemos vela en el entierro. Pero viene, por ejemplo, el de daños, pues es el seguro de daños, el desarrollo del sector y proyectos estratégicos, eso es de planeación estratégica, el actuario puede intervenir, el comité ejecutivo, eso lo conforman determinados funcionarios, ahí sí no tendríamos cabida, pero después viene en las áreas financieras, sí tenemos cabida, en las áreas jurídicas no somos abogados, pero sí necesitamos conocer, por ejemplo, vamos a entrar a la unidad relacionada con el marco legal del seguro. No somos actuarios, pero tenemos que saber algo relacionado con la parte jurídica. Después, tecnología de la información, todo lo que es computación. A nosotros nos van a dar clases de base de datos, de programación. Tenemos que aprender lenguaje, más aparte todo lo que ustedes saben. Ya les he comentado que a ustedes se les va a pagar no por lo que saben, no por
tengo la máxima calificación, yo soy el mejor promedio. Allá afuera no te sirve de nada. Allá, ¿qué sabes hacer, papacito? Siéntate y enséñame. Y dependiendo de lo que sabes hacer, ese va a ser tu sueldo. Así que ya se van dejando cosas y costumbres que antes nos hacían creer que eran muy importantes, ¿no? Después viene lo de vida. Estamos en seguro de vida. Entonces, si le damos clic ahí donde dice vida, nos va a llevar al área de la AMIS, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en lo relacionado a vida. Después viene riesgos y expansión del seguro. Todos estos temas, en cierta medida, tienen relación con el actuario. Vamos a darle clic aquí en vida y nos sale, ¿no? Nos dice desarrollo del seguro, comité de desarrollo del seguro, qué objetivo tiene, quién es el coordinador de vida, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Nos habla de banca seguros, que los seguros también se han metido a vender seguros de vida. ¿Por qué? Porque su banco es dueño de una compañía de seguros. Entonces, quieren respaldarse y trabajar. Y también hay un consejo de renta vitalicia. Entonces, el desarrollo del seguro, más abajo, nos tiene información sobre el seguro de vida. Antes de contratar un seguro, mira, tienes que hacer todo esto. Una vez que contrataste el seguro, revisa tus beneficiarios, lee tu contrato del seguro de vida, que es la póliza, si hay un siniestro, tienes que avisarle a los mismos beneficiarios qué deben de hacer cuando tú fallezcas, definiciones, todo lo que ustedes van a ir aprendiendo, el seguro de vida, la contratación, la suma asegurada, los beneficiarios, el asegurado, ¿no? Tipos de seguros. Hay seguros tradicionales que son vida total temporal y hay los seguros no tradicionales que son inversión, flexibles, ¿no? Y seguro familiar. Ustedes van a aprender el vida total temporal y el seguro universal, que tiene que ver tanto con inversión como con seguros flexibles. Y después dice beneficios de contar con un seguro de vida. Entonces aquí tienen información. Ustedes cuando ya salgan de actuarios, para ustedes, sin haberlo visto, ya lo van a poder conocer, lo van a poder contestar. Ahorita pues están empezando. No tienen conocimiento ni se les ha entregado información de todo lo que dice aquí. Pero terminando la carrera de actuaría, que ya hayan visto vida, daños, accidentes, pensiones, cálculo actuarial, pues ya todo esto para ustedes tiene que ser pan comido. Si ustedes saliendo de la carrera abren y no entienden conceptos o no saben que eso es como dice ahí, son quesos Gruyère, muy bonitos por afuera, ya terminaron la carrera, pero por dentro tienen agujeros, tienen hoyos, tienen vacíos de conocimiento. Por eso se les muestra para que el estudiante se vaya, ¿cómo se dice? Metiendo las manos y consiguiendo información de todo lo que hay. Así como les mostré la parte de vida, dado que el segundo semestre tendrán daños, aquí en daños, dice, daños, les va sacando lo mismo. Dice introducción, les habla del seguro de incendio, del seguro de terremoto, de los riesgos hidrometeorológicos,
del transporte de mercancías, de los ramos técnicos, de los ramos misceláneos y de responsabilidad civil. O sea, todo lo que estudien va a estar, aquí está resumido para público en general. ¿Quién hizo esta comunicación? Actuarios, técnicos. Por lo tanto, ustedes tienen que alguien se los diga, al menos al empezar la carrera, de que estos son temas que a la larga ustedes los deben de conocer, ¿no? Otra cosa importante, ¿qué documentos tienen? ¿No? Aquí tenemos reportes, aquí hay reportes, ¿no? Acerca de AMIS, de prensa, de autos, de daños, de vida, y dice vida, pues vamos a ver qué documentos tiene, ¿no? Y aquí tiene información general, definiciones, o sea, hay mucha información, formato de un examen médico, ¿no? Estábamos hablando o vamos a hablar de la selección de riesgos. Aquí están los formatos, este es el logotipo que debe de poner cada empresa su logotipo y después el doctor le va diciendo al asegurado su apellido paterno, su nombre, su CUR, su RFC, su ocupación actual, lugar y residencia de los últimos 5 años, antecedentes patológicos familiares, ha habido en su familia casos de cáncer, si es sí o si es no, ahí el médico va a poner si es sí o si es no. Le preguntan enfermedad de cáncer, de diabetes, del corazón, de la presión alta, de los riñones, del cerebro, vasculares, mentales, suicidio, otras. Después le pregunta historia familiar, cómo se llamó su papá, cuándo murió, de qué edad, de qué enfermedad, porque todo va a llevarnos a la historia familiar. Hábitos, drogas y alcohol, se le pregunta. Por ejemplo, aquí está, fuma. ¿En qué año empezó a fumar? Número de cigarrillos diarios que fuma o que puede fumar, creo que era a la semana, alguna cosa así, pero ya no se aprecia bien, ¿no? Aquí, hábitos de alcohol, ingiere bebidas alcohólicas, sí, no, ¿desde cuándo? Frecuencia diaria, semanal, quincenal, mensual, ¿no? Por ejemplo, hay personas que viendo los exámenes médicos te dicen, no, yo en la semana me meto dos pomos de ron, ¿no? O sea, ya hay un problema ahí con el alcohol y el alcohol pues puede provocar una muerte prematura, como en un accidente, maneja borracho, o se cae o lo atropellan. Todo eso es lo que nosotros estudiamos, ¿no? Y aquí hay más detalles, ¿no? Hábito de drogas, ha usado heroína, LSD, cocaína, barbitúricos, anfetaminas, ha recibido tratamiento en relación a las drogas. En caso afirmativo, señalar la fecha inicial, el tipo de droga, la frecuencia, todo un examen médico largo. Ya después van a los antecedentes. ¿Padece actualmente alguna enfermedad en los últimos 24 meses? Que si ha cambiado y tiene que poner sí o no. Y según la contestación, se va haciendo ahí la aclaración. Y fíjense, un soplo del corazón, dolor en el pecho, presión arterial alta, o sea, parálisis, algún tumor. ¿Alguna vez le han practicado electrocardiogramas, pruebas de laboratorio, radiografías para detectar esto aquí? No sé cómo, ya no lo puedo abrir. Aquí no me deja.
ver, porque ya llegué al tope. Pues le quiero mover, pues no. Exploración física, entonces ya lo pesa, le toma la medida del tórax, de la panza, le toma el pulso, le toma la presión arterial, ve alrededor del corazón cómo está. Si hay un soplo cardíaco, el médico tiene que poner dónde está el foco y cómo es el tipo de foco, el latido especial, el odontograma, cómo está su dentadura. Aquí están todos los dientes, superior e inferior del lado derecho, del lado izquierdo. O sea, son un examen médico que les hacen para seguro, ¿no? Y entonces, aquí tiene que poner el doctor, certifico haber examinado al solicitante, cuya firma aparece al calce, y va a poner si fue en el consultorio, si fue en el domicilio del asegurado o si fue en otro lugar. Después tiene que poner el nombre completo del médico examinador, el teléfono y el domicilio. ¿Por qué? Porque el seleccionador de riesgo a lo mejor tiene una duda o no se contestó algo o no se le entiende, se le llama al médico examinador por teléfono y le pregunta si tú vas consiguiendo la información y vas seleccionando el riesgo. Vamos a verlo más adelante. Pero este es pues un ejemplo de lo que hay, de lo que pueden encontrar. Hay todavía mucho más información, ¿no? Estábamos en la de documentos, entonces, no, ya me pasé. ¿Se acuerdan que la vez anterior no abría y ahorita está viendo, abriendo perfectamente bien? Entonces, reportes hay de vida, yo les puse una relacionado con el examen médico, pero puede haber, ¿no? A muchas otras cosas, tasas de caducidad, taller de calce, o sea, acerca de inversiones, el método de la reserva mínima, vida 2000, pólizas y certificados del 1997 al 2012, o sea, hay mucha información. Entonces, ese es el mercado, o sea, todo lo que hacen las compañías de seguro. Si alguien tiene una duda, me levanta su mano o me interrumpe y al grano, ¿no? Bueno, entonces ya que vimos el organismo que conforma el mercado asegurador, tenemos el diseño de productos y tarifas de primas, que fue la plática que les di la vez pasada, y aquí está el ¿cómo se llama? PDF del diseño y costeo del producto. A lo mejor voy a tener que... ¿Y ahora tú? ¿Por qué no quiere abrir? Entonces, ¿no? Este documento ya lo tienen, nada más lo abro para que vean que es el mismo que utilicé para presentarles el producto y la gráfica de, ¿no? Del mapa. Todo esto es un repaso para que sepan que ya lo tienen, que está disponible y que lo pueden conformar, ¿no?
Entonces, de la misma forma, hablamos en la 3.5 de distribución y venta del seguro. Hablamos de las 4 Ps: producto, precio, plaza, promoción. Hablamos de que para distribuir, pues se abren oficinas; para vender, se utiliza el trabajo de los agentes que reciben una comisión, que no venden para una sola empresa y no se les paga sueldo porque no tienen horario, no permiten que los supervises. Al empleado se le supervisa, tiene un horario de trabajo, por eso hay que pagarle un sueldo. Pero un agente de seguros vende cada vez que se le pega la gana, ¿no? Entonces, pero aquí está el PDF correspondiente y que sepan que ya lo tienen. Después hablamos del proceso administrativo de la solicitud de un seguro de vida, cómo lo llene la gente, se pone nombre, dirección, población, toda la información del caso y se va a emitir la póliza, que es el contrato. Esa póliza consta de carátula, condiciones generales y endoso, y el recibo que va a ir al cobro para que la gente se lo entregue al asegurado, pague la prima, y la prima de la gente la mande a la aseguradora, y la aseguradora la recibe y la invierte inmediatamente. Y se espera, ocurre el siniestro, se toma dinero de la reserva y se le paga. O sea, del flujo que hay en la empresa, y se le paga la suma asegurada. Entonces, ese proceso tienen que conocerlo porque nos lo está pidiendo la unidad. En el 3.6, esto no lo hemos visto y llegamos para cumplir con lo de selección. Importancia y necesidad de la selección de riesgos dentro de las operaciones de seguros. Esta es una plática que di a la Asociación de Seleccionadores de Seguro de Vida allá en el Distrito Federal hace ya algunos años, y que yo utilizo para presentarles la importancia y la necesidad de la selección de riesgos. Entonces vamos a abrirlo, ¿no? Aquí está. Ahora vamos a compartirlo. Ahí lo tenemos. Bien. Entonces, la plática en aquella ocasión fue a los seleccionadores de riesgos y le llamé la práctica de la selección de riesgos en el seguro de personas ante la ley y la técnica de seguros. O sea, en aquel entonces había muchos seleccionadores de riesgos que no eran de la carrera de actuaría, no eran estudiantes, trabajaban ahí de varios años y hacían ese trabajo. Por eso yo les iba a explicar puntos que tienen que ver con la ley, ante la ley, y puntos que tienen que ver con la técnica de seguro. Y entonces dice, antes de entrar al tema de la plática, pues consideraba prudente que recordaran quiénes son y qué hacen los seleccionadores de riesgo. O sea, para empezar, si estamos hablando de selección de riesgos, pues que todos ustedes sepan quiénes son y qué hacen. Punto número 1, ¿quiénes son los seleccionadores de riesgos dentro de una aseguradora? Pues como ustedes ya son estudiantes, ya lo han escuchado, ¿no?
el objetivo más importante de una compañía de seguros de vida consiste en correr riesgos e invertir el dinero de las primas. Por eso estamos estudiando, primero vimos riesgos, ¿qué eran los riesgos? Y que identificáramos todos los riesgos que puede tener una persona. Y después, al solicitar un seguro, se le cobra una prima para que la aseguradora le dé la protección. Y esa prima se invierte. Entonces, la primera actividad de una aseguradora, ¿no? Es aquella que vaya diciéndole a la aseguradora cuáles riesgos son buenos, cuáles son excelentes, cuáles son malos y cuáles definitivamente ella no debe aceptar. Después vendrá el cobrar, manejar e invertir el dinero de las primas. Entonces aquí hay muchos matices, ¿no? Hay un abanico de posibilidades entre lo que es un buen riesgo y es un mal riesgo. Por lo tanto, para no caer en un círculo vicioso, les decía yo a estos seleccionadores de riesgos, pues la compañía, la aseguradora, busca un seleccionador de riesgos, busca un especialista en ello y que se conoce generalmente como técnico. ¿Y quién era el técnico en aquellos tiempos? Pues el actuario. Ahora ya la ley que van a ustedes a conocer, ya menciona que el técnico de seguros es el actuario. Le den lugar en la ley. El trabajo de seguros ya no lo puede hacer un contador, un economista, un matemático, no. El trabajo técnico de una compañía aseguradora lo hace un actuario. Y ese actuario debe estar certificado. ¿Qué quiere decir certificado? Ser actuario y después de tener una experiencia de 5 años, tiene que certificarse, tiene que pasar exámenes. O sea, vean el camino cómo se viene, ¿no? Entonces, en vista de que hay compañías que se dedican a correr riesgos sobre cosas y sobre personas, pues hay un técnico de cosas, actuario de seguros de cosas, y hay un actuario de seguro de vida. ¿Qué sucede en daños? Que el actuario técnico maneja problemas más serios desde el punto de vista matemático, estadística y probabilidad de daños y actuarial de daños. Es más difícil que el actuarial del seguro de vida. Entonces delega sus funciones en un ingeniero, porque aquí nosotros analizamos una persona, su ocupación, sus ingresos. Allá en el seguro de cosas son cosas, es el edificio, la fábrica, el comercio, una alberca, un gimnasio, no son personas, ahí más bien es el ingeniero. Entonces el técnico de cosas que hace la selección, la suscripción, se llaman daños, es un ingeniero. Así pues que hay el técnico de las operaciones de daños, que es el de cosas, y el técnico de las operaciones de vida, accidentes y enfermedades, que es el de persona. Entonces, le va a señalar a la empresa cuáles negocios van a ser provechosos. Y ese es lo que hacemos como seleccionadores de riesgo. No todo cliente o no todo solicitante de seguros que llega a la empresa es un buen riesgo. Aguas, péguense a la pared.
no sabemos qué intención trae. Nosotros vamos a creer de buena fe todo lo que nos diga, pero hay que darle documentos a llenar que nosotros vamos a estudiar y nos van a servir para hacer la selección. Obvio que para ser merecedor de esa responsabilidad de hacer la selección de riesgos, se debe requerir de estudios universitarios sobre seguros, experiencia de muchos años en el medio y en el puesto, y constante continuidad y actualización sobre los riesgos en que está trabajando. Pero una sola persona no va a ser capaz de hacerlo. Tiene que conformar un equipo. Es una organización compuesta por técnicos de vida, de accidentes, enfermedades y daños. ¿Qué hacen los seleccionadores de riesgos? Ahora sí, le van a decir a la empresa qué negocios de seguro de personas son provechosos para ellos. Y viene la pregunta, oye Peña, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues consiguen muy variada información, como son los cuestionarios y los exámenes médicos que se hacen a los solicitantes del seguro y a los agentes. Ya vimos un formato de examen médico. Vamos a ver un formato de solicitud con cuestionario de la gente en la parte de atrás. De ahí es donde vamos a sacar la información. ¿Cómo lo seleccionan? Pues hay que hacer estudio, análisis e interpretación de las declaraciones que hacen los solicitantes en esos documentos. Ya les decía, se pregunta cáncer, se pregunta del papá, de la abuela que murió de esto, del otro. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que se ha demostrado que son hereditarias. Por ejemplo, el cáncer es hereditario, pero no necesariamente en línea recta, es decir, del papá luego a los hijos, no necesariamente. A veces se brinca a los hijos y llega a los hijos de los hijos, o sea, sus nietos. Entonces, todo eso lo sabe el médico y por lo tanto nos lo va pasando a nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo seleccionan? ¿En qué se basan? En las técnicas de medicina de seguros. Ustedes nada más conocen a los doctores que nos atienden para curarnos una enfermedad, pero dentro de las compañías de seguros trabajan médicos que se han especializado en la medicina del seguro, que está compuesta de estadística, matemática y cálculo actuarial. O sea, de toda la información de los que se han muerto por diferentes enfermedades, se conoce si empezó tal cáncer en tal año o está en el tercero o en el cuarto, qué probabilidad de vida tiene y qué chance tiene de sobrevivir después de 5, 6 y 10 años. Todo eso está en los manuales de selección del riesgo. Entonces son unos manuales de este vuelo. Ahora ya están computarizados. Ya ustedes ya nada más meten la información y van cruzando la información de acuerdo con lo que señala el manual. Entonces, la selección de riesgos es saber cómo lo hacen, cómo lo seleccionan y en qué se basa. ¿Cuáles son los factores que afectan el riesgo? Pues los que veníamos comentando en el documento del examen médico: la edad, el peso, la altura, la cintura, el estado físico, la historia personal del que se está examinando,
la historia familiar, la ocupación, la residencia, los hábitos, las drogas, el alcohol, la moralidad. Dentro de moralidad, ¿qué entra? Pues el consumo de, bueno, ya vimos, no, en moralidad entra el que se dedicaran a vender, por ejemplo, drogas, que sean narcotraficantes, que pertenezcan a un cartel, y se ha dado el caso, ¿eh? Hay que comprar seguros y la gente se pone feliz porque son sumas aseguradas muy importantes y resulta que se descubre y le decimos que lo tenemos que rechazar y en la carta se le tiene que poner. Hemos tenido conocimiento por los periódicos, por la revista, por la policía, de que usted tiene problemas con la cuestión de drogas. A mí me tocó un caso de un chinito en el barrio chino de la Ciudad de México, allá en Dolores, que se dedicaban al juego. Los asiáticos en general son muy adictos al juego. Entonces, dentro de hábitos, drogas, alcohol y moralidad, estaba ese punto. Y, y el agente dijo, oye, yo no se lo digo, se lo diga la compañía. Y es obligación de la compañía. Pero la carta se le entregamos a la gente para que se lo lleve al cliente. Obvio que al abrir la carta le va a preguntar a la gente. Entonces dijo, no. Y entonces le dijimos, ok, pues que venga. Y cuando llegó, pues así de sencillo como es, ¿no? Oiga, ¿y cómo lo supieron? Perdón, pero nosotros tenemos contactos con investigadores, tenemos contacto con la policía y pues ya no hubo ni para dónde hacerse, pero se le rechazó el seguro por el concepto de juego. Y así van a tener casos de muchas otras cosas, ¿no? También tiene que ver el plan del seguro. Si te compran mucha suma asegurada en un plan barato, aguas, pregunta por qué. Porque a lo mejor quiere hacer algo o va a hacer algo, tiene una enfermedad o algo que te lo está ocultando y dice cuál es el seguro más barato para comprar la mayor suma asegurada que yo pueda. En cambio, si te compran en un plan de ahorro, pues va a ahorrar, ¿no? En el transcurso del tiempo y va a ahorrar muchos millones, que sean muchos millones, pero no hay problema. Pero sí, si te compran seguros de prima barata, agua. Otro problema es el estatus económico. Siempre se dice que tú puedes comprar toda la suma que quieras, las pólizas que quieras de seguro de vida, siempre y cuando demuestres que tienes los ingresos suficientes para pagar la prima. Porque si te piden mucha suma asegurada y el estatus económico relacionado, los ingresos que tiene mensualmente con la prima que va a pagar, más sus gastos que tú debes de conocer de alimentación, habitación, vestido, cultura, diversión, eso se conoce. Hay estudios en la internet que se hacen, yo me acuerdo cuando daba pensiones, creo que eran cada año, ¿no? Creo que ahora se están haciendo con más periodicidad, que se llama gastos de los hogares mexicanos. Entonces ahí conoces ahí de acuerdo con el estatus económico, si es de nivel A, B, C, D, todo eso está por letras, ¿no? Si es de nivel medio, si es de nivel alto, si es de nivel medio bajo, cuánto es lo que invierten en gastos de hogar. Entonces es genérico, tú vas yendo por las cantidades, pero si encuentras algo de mucha diferencia, aguas, ahí puede haber problemas.
Actividades de aviación, es peligroso la aviación, máxime si tienen avionetas, si usan taxis aéreos. Deportes peligrosos es, pues ya hay deportes tan peligrosos que ya no sabemos ni que existen. Ahora hay los que vuelan con cohetes en los pies, o sea, suben con cohete de esos de los aviones, suben y después ya se van rectos, sobre todo en la parte de Europa. Y el traje nada más es, como digamos, un pantalón y un triangulito donde extienden las manos. Vas vestido. Cuando estás en tierra, pues cae y no se ve, pero ya que vas arriba, es, ¿no? Es peligrosísimo. Antes hablábamos de rapeleo, de espeleología, de, ¿cómo se dice? De motos, de autos, de contiendas de velocidad, o sea, lo que era normal, pero ahora ya hay casos que se salen de lo peligroso y están en peligrosísimo, ¿no? Y después viene la parte del servicio militar. El servicio militar ha disminuido con el tiempo. En mi época, a los de 18 años, si salían con bola blanca, los encuartelaban por un año. Ahora nada más marchan y ahora ya dicen que marchan, pero ni siquiera marchan. Entonces era una forma y por lo tanto, como era algo por ley, se tenía que realizar, pues podía haber peligros en estando en el cuartel como cualquier soldado, ¿no? Bien, entonces todo eso los deben de aprender ustedes. Yo se lo estoy explicando ahorita, pero la idea es que sepan que en el seguro de vida, en el seguro de persona, todos estos factores afectan el riesgo de fallecimiento, edad, peso, altura, cintura. Por ejemplo, el peso. Tuve un siniestro de un funcionario de 3M de Minnesota. 3M eran cintas y algo así como de impresoras. Estaba tan gordito, que se dormía en su escritorio y murió de gordito. O sea, el peso. O sea, tan malo es estar gordo como estar flaco. Tan malo es ser alto como estar chaparro. Entonces, para eso hay estadísticas actuariales médicas en donde se va diciendo de acuerdo con la edad cómo debe ser tu peso, tu altura. Si eres hombre, es de tal forma, si eres mujer, de tal forma. Y después las presiones arteriales. La presión arterial normal que todos conocemos son 120/80, pero como va pasando la edad, se van moviendo esos patrones. Diferente hombre, diferente mujer. Entonces, todo eso hay que conocerlo y sepan que existe. Entonces, en la técnica, vamos a echarnos un clavado en la técnica de las elecciones. Técnica quiere decir la mejor forma de hacer una cosa. Tecne es en griego arte. Entonces, el arte es la mejor forma de hacer una cosa. Y entonces, el primer concepto que tenemos que hablar es el riesgo. Nosotros ya lo vimos en la unidad anterior. Pero lo importante es que en la ley, en el capítulo 4 de la ley sobre el contrato de seguro, se habla de la selección del riesgo. Eso sí, apréndanselo muy bien. Selección quiere decir escoger cuál es bueno, cuál es malo, pero si yo le cobro una extra prima,
ya lo hago bueno. Si yo le bajo la suma asegurada, ya lo estoy haciendo un riesgo bueno. Si yo le pongo un endoso, lo estoy haciendo bueno. Entonces, selección es escoger. Extensión. ¿Hasta qué punto le voy a dar la protección? ¿Le voy a dar toda la suma asegurada en las 24 horas del día de todo el año? Por ejemplo, un domador es un ser normal, pero mientras está en el circo domando o caballos o estando ahí en el circo, pues es cuando tiene peligro. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Limitarle, en lugar de darle toda la extensión de los 365 días del año, le limitas y le haces un endoso. Yo te considero normal y te cobro una prima normal, pero si el fallecimiento ocurre haciendo tu ocupación habitual de domador, no te cubre el seguro. Eso se llama limitar la extensión de la cobertura. Entonces ya está selección y ya está explicado extensión. Todas las 24 horas, los 365 días del año, o le cortas, ¿no? Sí, te voy a cubrir todos los 365 días del año, pero excepto cuando estés en tu ocupación habitual o en tu deporte habitual. Por ejemplo, charrería. La charrería es un deporte mexicano, pero peligroso. No sé si saben ustedes que cuando lanzan las manganas, si no traen el guante debidamente, el dedo se los puede llevar, se les corta con la riata. Se pueden caer, se pueden matar cuando hacen el salto de la muerte con los cascos, el caballo se los puede llevar. Hay mucho peligro, es un deporte peligroso. Entonces, tú tienes el deporte de la charrería, te cubro los 365 días del año, pero la extensión te la voy a limitar. No te pago el seguro si ocurre el fallecimiento cuando estés tú practicando la charrería. Ya con eso es suficiente. El torero, lo mismo. Te voy a cubrir como un ser normal y te voy a cubrir normal. Pero en lugar de ser la extensión normal, te la voy a recortar y no te pago la cobertura cuando estés tú o el evento ocurra haciendo, ¿cómo se dice? La, todas las actividades taurinas. Pero hay que decirlo y hay que especificarlo y tenerlo. Y la otra cosa es la grabación. O sea, de un día para otro puede agravarse el riesgo. Ahorita todos somos actuarios, somos estudiantes de actuaría, pero de la noche a la mañana se puede agravar si cambiamos a vender droga, que es ahorita lo de moda. Pues se está agravando, porque todas estas personas que están metidas en el narcotráfico, pues no tienen una muerte generalmente natural, los matan, los asesinan, hay combates entre los diferentes carteles, quieren quitar la competencia y la forma de quitarlos es borrarlos del mapa y a veces se llevan hasta la familia. Entonces, del riesgo, ustedes deben de conocer selección, extensión y agravación. Pregunto si hay alguna duda, porque eso es muy importante. La extensión, acuérdense que se las expliqué, los 365 días del año, las 24 horas al día, ¿no?
y limito la extensión. ¿Y cómo la limito? Para aquellos casos peligrosos. Otra forma de lograr que un riesgo malo lo hagamos bueno. Una persona generalmente enferma por algún concepto, por alguna enfermedad, se les cobran extra primas, una prima adicional que puede ser la mitad de la prima o puede ser otra prima. O sea, llegan a pagar hasta 2 primas y la pagan, ¿eh? Y la pagan porque saben que están enfermos y su vida no va a tener el transcurso normal de años, sino que van a vivir menos años. Entonces, se llama cobrar una extra prima, cobrar más. Entonces, con el cobrar más dinero, ya esas primas no se cobran a capricho, se calculan para que la extramortalidad que tiene una persona por un cáncer linfático, ¿no? Esa extramortalidad va a estar cubierta con la extra prima que se está pagando y entonces es un riesgo bueno, porque no le cobraste lo normal, le estás cobrando una extra prima. Entonces, con eso lo haces bueno, lo mejoras. El del torero, el del charro, el de todo lo demás, son riesgos peligrosos, pero los haces buenos limitándoles la cobertura. Oye, Peña, ¿qué pasa si un charro te dice, yo te pago el extra prima? Ah, perfecto, me paga el extra prima y está cubierto el riesgo de la charrería. Y si llegas a morirte en una mangana, en un salto de la muerte, pues se te va a pagar porque tú pagaste la extra prima. Entonces es importante que lo conozcan, ¿no? Ahora, sobre la naturaleza del riesgo, pues ya vimos la unidad, pero aquí hay varios libros, ¿no? De seguros privados, el Tratado General del Seguro, y hay un libro de don Jesús Rodríguez Sala, ¿no? Donde nos habla del concepto jurídico dentro del contrato de seguro y dentro del derecho mexicano, comparado con las leyes de Suiza, Rusia, Austria y Bélgica, que fueron las leyes de origen de la ley mexicana sobre el contrato de seguro. O sea, países más avanzados en seguros, pues eran esos. Entonces de ahí se tomaron las ideas para hacer la ley sobre el contrato de seguro y las leyes que hemos tenido a través de los años del seguro. Y era un simpático abogado tabasqueño, era de muy buen humor, siempre alegre, su puro, su coñac, o sea, él disfrutaba la vida. Y como era reconocido en México como uno de los principales abogados en seguros, pues le sobraba el trabajo y el dinero. O sea, hubo muy buenos tiempos del seguro y derramó mucho honorarios, sueldos y todo, porque era el auge, era el desarrollo de todo eso, ¿no? Entonces, esto del riesgo ya lo estudiamos. Ya vimos que puede ser una amenaza, noción de peligro, contingencia, proximidad de un daño, eventualidad desfavorable, posibilidad de perder algo, un evento susceptible de causar un daño
en pesos a alguien o a algo. En pesos es medido en dinero, para que, ¿no? Un daño medido en dinero a alguien o a algo. Además de estas acepciones sobre el riesgo, vale insistir, eso es jurídico, de que para la validez del contrato es condición suficiente que exista el riesgo, ¿no? Muerte por pisada de elefante que les he dicho, pues no existe el riesgo, en México al menos, no existe el riesgo. Entonces, para que hubiera validez en ese contrato, pues debería de existir ese riesgo en México. De lo contrario, ¿por qué no existe? No es la condición suficiente para hacer un contrato, porque estás engañando a las personas. No te dicen que es fraude, te dicen nada más, no es condición suficiente para que sea contrato. Deben de leer entre líneas lo que les está diciendo la ley mexicana. Y ya vemos al final cómo en las leyes rusa, francesa, se encuentran redacciones similares. Otra cosa que debe de tener el riesgo, ya lo vimos también, futuro, fortuito e incierto. Entonces, haciendo un resumen para estas personas, ustedes ya lo saben, ya lo estudiaron, es que la naturaleza del riesgo, cuando les pregunten, oye, la naturaleza del riesgo, ¿en qué se basa? Bueno, pues que debe ser un riesgo futuro, fortuito, incierto, que pueda causar un daño a alguien o algo con motivo de la ocurrencia del evento temido. Y eso es tema, elemento principal de la teoría económica del riesgo que ya hemos explicado. Hay un daño, hay una persona o cosa, entonces me hago la pregunta, ¿traslado el riesgo o me quedo con él? Si me quedo con él se llama autoseguro. Si lo traslado a una aseguradora y entonces hay que firmar, hay que solicitar primero un seguro, lo selecciona la empresa, lo acepta la empresa y entonces ya se le entrega el contrato de seguro, paga la prima y viene la espera. ¿Ocurre o no ocurre? No ocurre, nos seguimos esperando. Ya ocurrió, ocurrió el siniestro, procede la indemnización que consiste en pagar la suma asegurada contratada. Entonces, esto es lo que es ¿no? El proceso de la teoría económica del riesgo. Entonces, basados en estas indicaciones anteriores, se habla de diferentes tipos de riesgos, como el riesgo de terremoto, riesgo de incendio, riesgo de explosión, riesgo de colisión, riesgo de vuelcos en automóviles, riesgo de robo. Y en vida, accidentes y enfermedades, ya también lo hemos visto, riesgo de morirse, riesgo de morir accidentado, riesgo de perder un miembro o parte de él, riesgo de invalidarse, riesgo de enfermarse y riesgo de llegar a bien. O sea que esa suma asegurada se paga a quién, a los beneficiarios y que por lo general puede ser en una sola exhibición. Es lo usual en vida, accidentes y enfermedad. En rentas mensuales, que es en los casos cuando hay una invalidez o una enfermedad, o por accidente, ¿no? O también en los casos de jubilación,
jubilación por edad avanzada, se paga la pensión en pagos mensuales por pensión de vejez. Y finalmente, en gastos médicos mayores, se paga en forma de reembolso. ¿Qué quiere decir? Primero pagas los exámenes, los gastos al doctor y después yo te los reembolso. Entonces tienen que conocer esos diferentes pagos, ¿no? Entonces, del estudio de la ley sobre el contrato de seguro, se desprende como piedra angular el concepto de que la operación de seleccionar el riesgo es función del asegurador como técnico en la materia del seguro. O sea, tiene el derecho, es una función propia del asegurador. Él es el que conoce de seguros. Y es por ello que el artículo 59, fíjense que está subrayado, le dice a la empresa aseguradora que va a responder de todos los acontecimientos que presenten el carácter del riesgo cuyas consecuencias se haya asegurado. A menos de que, y está con azul, el contrato excluya de una manera precisa determinados acontecimientos. Son los ejemplos del domador, del charro, del torero, del enfermo. O dicho de otra manera, lo que no está excluido específicamente, entonces está cubierto. Esta es una regla que por favor apúntenla, sea ahorita, cuando estudien en casa. En seguros es una regla importante. Oye, no me están pagando la suma asegurada por tal motivo, préstame la póliza. Le buscas. Oye, el motivo por el que no te pagan no está aquí redactado en la póliza. Tienes derecho a que te paguen la suma asegurada. Es una forma fácil de defenderse. Si a alguien no le quiere pagar una póliza, recuérdense, déjame verla, déjame leerla. Y si es cierto que dice que está excluida, mira, aquí te están diciendo, no leíste la póliza bien, ¿no? Por eso les recomienda que la lean. Vamos a ver un artículo de la ley, de que la deben de leer, no la leen, les dan 30 días para que la lean, pero después de ese plazo se considera que la parte débil del contrato la leyó. Y le dan los 30 días para que diga, no estoy de acuerdo porque ahí dice algo que no me dijo el agente. Pues entonces, o se acepta con su agente o se cancela ese seguro, ¿no? Entonces, y para ello, la selección de riesgo, como es función del asegurador, técnicamente él debe de crear el cuestionario. O sea, los cuestionarios los hacen los técnicos. ¿Y quién es el técnico de la selección de riesgos en vida? El actuario. El actuario es el que tiene esa función. Debe crear el cuestionario que debe responder el solicitante. Pues como asegurador, el actuario es quien conoce mejor que nadie las características de la persona o cosa que pretende asegurar. Es por ello que la ley le impone al solicitante la obligación inexcusable de declarar por escrito el hecho contenido en cada pregunta, tal y como la conozca o deba conocer.
¿Y a dónde estamos cayendo? A obrar todo de ubérrima bona fides, de la mejor buena fe, cosa que ya lo vimos cuando vimos que la tergiversación fraudulenta, la omisión, la tergiversación no fraudulenta, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que debe de ser en el cuestionario? Por eso aquí está el tema de ubérrima bona fides que ustedes ya estudiaron. Entonces, el asegurador no está obligado a seguir un procedimiento investigatorio para cerciorarse de toda la exactitud de los hechos que declara el solicitante, ¿no? Yo te los voy a creer, es de buena fe, ¿no? Y si algunas veces se hacen investigaciones, es para allegarse mayores informes y resolver con conocimiento de causa, sobre todo en el seguro de vida, en el que la doctrina jurídica está de acuerdo con que los exámenes médicos y de laboratorio conforman una regla de conducta del régimen interior del asegurador. O sea, son reglas. Todas las aseguradoras tienen esa regla de conducta. Entonces no vayan a pensar que, oye, yo conozco una compañía que vende a los viejitos todos los millones que quieran sin hacerles exámenes médicos. Está loco, ¿no? Ya es una regla propia de el seguro, pero que de ninguna manera eximen al solicitante de la obligación de declarar correctamente conforme lo marca la ley del seguro, la ley del contrato de seguros. Ahí sobra una S. La ley sobre el contrato de seguros en su artículo 8, 9 y 10. Lo vamos a ver ahora que veamos el entorno jurídico del seguro. El cuestionario que hacen los actuarios debe tener lo siguiente: preguntas directas al hecho que se desea conocer. Por ejemplo, ¿ha estado usted enfermo de cáncer? ¿Vieron el cuadrito? Y cada enfermedad tiene su cuadrito, es pregunta directa. Y el solicitante debe dar la respuesta precisa del hecho que se le pide, sí o no. Ya vieron el cuestionario, lo pasé aquí hace ratito, ¿no? Las preguntas deben ser en forma afirmativa. ¿Ha estado enfermo? Contener un solo hecho de manera equívoca. Ven que hay varias renglones para que nada más sea esta enfermedad, y no diga así, por ejemplo, ha padecido o padece del riñón, de la próstata, de malestares del estómago, ya serían 3. Esa es una pregunta equivocada de acuerdo a cómo lo marca la ley. O sea, que sea un hecho de manera inequívoca. Formular las preguntas en términos accesibles a la cultura y a la mentalidad del solicitante. No se le puede preguntar en términos raros, ¿no? Entonces, por usos y costumbres de la técnica y de la jurisprudencia, el solicitante no puede contestar de forma vaga, ambigua, sino que tiene que contestar íntegramente la pregunta sin dejar dudas y provocar explicaciones, ¿no? Finalmente, esto es algo que no se hace en México, pero dice la doctrina: si haces exámenes médicos, quédate con el original. Si hay bronca, pues tienes el original del examen médico,
Y si dijo mentiras o inexactas o falsas declaraciones, pues aquí está. Es una prueba contundente. Eso se hace en México. Pero ¿qué es lo que no se hace? Pues que lo correcto sería que sacar una copia de esa y se le entregara con la póliza al solicitante. Y así no hubiera broncas. Oiga, mire, su esposo declaró, ahí en el examen médico lo van a checar y se evitarían muchos problemas jurídicos. Porque dicen, es que no me quiere pagar la compañía de seguros, no me pagan las compañías, pero no te dicen por qué. Entonces, ya teniendo esa prueba, sería padrísimo, como dice aquí en esta parte. Así, si durante el curso del seguro, después del siniestro, se descubre una violación por parte del solicitante, la técnica procesal, los procesos de abogados, ¿no? Tendría a la mano una prueba concluyente exigiendo el cuestionario escrito para ser traído a juicio, y en ese documento constatará la pregunta omitida o inexactamente declarada. Pero por defecto de ley no ocurre eso y se dan los famosos pleitos de que no me pagan, no me quieren pagar, ¿no? Así que esto es muy importante. El asegurador puede preguntar todo lo que quiera para seleccionar el riesgo propuesto, pero no puede liberarse de una responsabilidad de mayor alcance por medio de un convenio en el que se haga cargo del riesgo hasta los límites de la declaración. O sea, así como te declaró, cúbrelo, ¿no? Mejor, si tienes dudas y quieres limitarlo dentro de los hechos declarados, deberá hacerse uso de la cláusula de exclusión o jugársela. O sea, ahí hay broncas, ¿eh? Oye, yo tengo de esta, mejor la rechazo, no me meto. O lo excluyo el riesgo. Pero los juicios que emite un actuario y un médico en una aseguradora duran 20, 30 años. Y los errores son, a veces se cobra menos prima 20 y 30 años por ese error. Entonces vean cómo a veces hay que jugársela. Entonces, si tienes dudas, pregunta, tienes el derecho de preguntar lo que se te pegue en la gana. Por eso hay selección, ¿no? Después dijimos la extensión. Estás tú limitando. ¿Cómo limitas? Excluyendo. Es otra forma de decir extensión. En lugar de extensión completa, pues la corto, la excluyo. Eso les cuesta mucho trabajo a los estudiantes. Así que en la tarea que viene, yo les voy a decir cuándo y cómo, pero va a ser sobre esta materia. Otra cosa importante, hay hechos que agravan el riesgo, que pueden cambiar el riesgo, como puede ser la edad, las enfermedades ya padecidas, o cuando puede haber cambios futuros como viajes, ocupaciones, género de vida del asegurado, ¿no? Pues el asegurador no debe apreciar el riesgo como lo ve, sino como va a ser en perjuicio suyo los cambios posibles que pueden ocurrir. En el seguro de vida hay una exclusión que se llamaba la carencia de restricciones. Aquí está.
esa cláusula de carencia de restricciones decía, yo sé que en seguro de vida pueden cambiar de ocupación. Ahorita toman una póliza y mañana se hacen narcotraficantes. Está cubierta la suma asegurada. Si hay la cláusula que se llama carencia de restricción. Durante muchísimos años existió la cláusula de carencia de restricción. Llegaron el capital extranjero, compró aseguradoras y empezaron a quitar ese beneficio de carencia de restricciones que va en perjuicio de los asegurados. Aquí yo lo critico, ustedes lo van a leer. Aquí olímpicamente algunos aseguradores han quitado esta cláusula, ¿no? Y yo digo que son fallas a los fundamentos de la técnica jurídica y actuarial del seguro, pero ustedes lo deben de saber. El seguro de vida es algo muy especial. Para eso hacen exámenes médicos, para eso conocen las enfermedades, cómo son los procesos de las enfermedades, el cambio de ocupación, los peligros que hay ahorita. Hay otros que dicen, yo sigo con la carencia de restricciones, excepto narcotráfico, porque es una criminalidad, es una variable muy importante, evidente, que seríamos muy tontos de dar un beneficio a gente que está haciendo actividades malas, deshonestas, ilegales, ¿no? GNP es un ejemplo, tiene su carencia de restricciones, pero en el caso de narcotráfico se excluye tal. Y ya después viene cuando el seleccionador de riesgos comete una actividad deficiente, perezosa, irresponsable, pues que diseña mal la solicitud o el examen médico. Va a haber grandes errores de tipo legal, de tipo técnico, y que puede haber un siniestro futuro. Cuando la empresa misma provoca la omisión o la inexacta declaración, si está viendo que hay una enfermedad que está surgiendo y no la pone en su examen médico, ella misma está provocando una omisión o inexacta declaración. Entonces la ley le va a decir, nanay, ese es error del actuario, es error de tu técnico, es error de la empresa y me pagas la suma asegurada. Otro error cuando la empresa sabía del hecho inexactamente declarado. Ovidio Guzmán declaró que era empresario y pidió una suma de 50 millones de pesos y lo dejaron pasar. Oye, Ovidio Guzmán, a la hora que hace los exámenes médicos, las investigaciones, pues te va a brotar que era el hijo del Chapo, que es un narcotraficante, y tú lo aceptaste, es tu bronca, papacito. Vean los riesgos que hay y están en la ley. Cuando el declarante no contesta una de las preguntas que tú haces en el cuestionario y la empresa celebra el contrato. Error pagan los errores. Todo esto está en el artículo 50. Aquí lo tienen, el artículo 50 de la ley sobre el contrato de seguro. Si la empresa provoca la omisión, si la empresa conocía o debía conocer el hecho declarado. O sea, aquí están los artículos de la ley, por eso se tenía que explicar a esos seleccionadores. Ahora se lo explico a los estudiantes del seguro de vida para que lo tengan presente, ¿no? Aquí, por ejemplo, si existe el riesgo, ¿no? Existe el contrato. Aquí está la ley suiza, la ley rusa, la ley austríaca, la ley belga y la ley mexicana.
O sea, nuestra ley mexicana es igual que otras legislaciones. Sin definir el riesgo, la ley sobre el contrato de seguro subordina la validez del contrato a la existencia del riesgo en el momento de la celebración de aquel. Y entonces estas citas fueran tomadas del libro escrito por el licenciado don Jesús Rodríguez Sala, el contrato de seguro en derecho mexicano, estudio comparado con sus leyes de origen. Además, dicho libro fue la fuente legal de esta conferencia. Y después repito lo que ya tienen principios de máxima buena fe: la omisión, la tergiversación o fraudulenta, el ocultamiento, la tergiversación fraudulenta, ¿no? Entonces, esto es lo que me faltaba presentarles, que tuvieran, que conocieran, ¿no? Que conocieran con el 3.6, ¿no? Y les voy a dejar una tarea. Yo voy a redactar cómo la van a hacer, pero definitivamente les pongo varias preguntas. Cada pregunta tiene la número 1, la número 2, la número 3. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Copiar el número y la pregunta y abajito poner la respuesta. Después la número 2, copian el número, la pregunta y la contesta. Errores que han hecho los estudiantes: no le ponen número, empiezan a contestar, tarea no entregada. No voy a andar perdiendo el tiempo, porque además las contestan desordenadas. Entonces, repito, se les da el cuestionario, ustedes preguntan copian el número y la pregunta y la contestan. ¿Sí quedó claro? Pero yo en su momento se los voy a mandar y va a haber el tiempo suficiente para ello, ¿no? Dudas, preguntas sobre el tema de la selección de riesgo. Es un tema muy importante, y yo creo que ustedes como estudiantes pues la deben de conocer. A lo mejor lo hice de una manera muy extensa por la importancia, por eso aquí les puse importancia y necesidad de la selección de riesgo dentro de las operaciones de seguros. Aquí en el temario nada más les pone, ¿no? Selección y suscripción. Entonces, es necesario estudiar. ¿Qué va a seguir? ¿No? Pues el marco legal del seguro, la unidad temática número 4. Nos pide que hablemos del marco legal, nos pide las causas y motivos de la regulación gubernamental de los seguros, ¿no? Y cuáles son las regulaciones gubernamentales que menciona aquí la unidad: la ley de instituciones de seguros y fianzas, aquí está, la CUS, aquí está, y el contrato de seguro, ¿no? Y después viene características especiales y consideraciones adicionales. Por esa razón, les muestro aquí un apunte técnico de la unidad 4. Lo voy a abrir. ¿No? Lo voy a abrir en donde está la unidad y, ¿no? Causas y motivos, aspectos regulados y la ley del contrato de seguro, y lo vamos a desarrollar.
causas y motivos de la regulación mexicana de los seguros, aspectos regulados por la ley y la circular única y el reglamento de seguro de grupo, una nota importante sobre solvencia y qué significa para el mercado que exista el capital mínimo de garantía, la ley sobre el contrato de seguro, que vamos a estudiar viendo las pólizas, hablando de la ley en los capítulos de la póliza, la prima, el riesgo, la realización del siniestro, la prescripción y las disposiciones especiales del contrato del seguro sobre las personas. Y después viene lo que ya habíamos comentado en la clase pasada, las partes importantes de que consta una póliza de seguro de vida es carátula, condiciones generales y endoso. Entonces ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en la cuarta unidad, pero que viene a que les tengo que entregar la ley de seguros y fianzas para que tengan la ley. Ahora es una facilidad extraordinaria. Antes nos hacían comprar la ley, aunque estaba en forro así sencillo y todo, pero pues era una lana. Y ahora teníamos que comprar la ley de seguros y fianzas, tendríamos que comprar la CUS, que aquí se las mando yo también, y la ley sobre el contrato de seguro. 3 libros digitales que deben de tener desde ahorita para sus 4 años de estudio. En algún momento tendrán algún tema o podrán consultar alguna cosa en particular. Conmigo específicamente vamos a ver determinados artículos. Así que ustedes la tienen que conocer y además tienen que saber abrir los libros digitales. Por ejemplo, la CUS interactiva tiene en la misma pantalla 2 libros y ahí ustedes deciden si abren la ley o abren la CUS, que es la circular única. Entonces son cosas sencillas para ustedes, pero hay que mencionar. Ya tenida la ley, hacemos una comparativa entre los artículos de la ley sobre el contrato de seguro y las condiciones generales de la póliza, las condiciones generales que generalmente aparecen en las pólizas de seguro de vida, para que ustedes vean, miren, aquí está impreso esta cláusula, ¿de dónde está tomada? Del artículo fulano de tal de la ley sobre el contrato. Yo ya hice ese trabajo. Anteriormente era al revés. A ver, aquí está esta póliza de esta empresa. Encuentren el correspondiente artículo a la condición general prima, a la condición general póliza, a la condición general suma asegurada. Y tenían que estar buscando, leyendo la ley. Ahora, eso podría ser muchísimo más fácil porque ustedes le pueden poner buscar, ¿no? Pero van cambiando las cosas, pero así es como vamos a estudiar esta parte jurídica. Esta parte jurídica hay un semestre en opcionales que se llama legislación de seguro. Pero yo no voy a ver aquí leyes, ¿no? Voy a tocar algunos puntos, pero ustedes deben de tomar nota al respecto. Y después ya nos meteremos a estudiar la ley sobre el contrato de seguro desde el punto de vista jurídico de cómo está compuesto un contrato. Y ahí se va a hablar del riesgo, de la prima, del siniestro, de la indemnización. Y creo que con eso daremos por terminado la
cuarta unidad. Entonces, primero Dios, la semana que entra, empezamos nuestra unidad número 4. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, buenas noches, pásenla bonito y hasta luego.